El sonido ahogado de un llanto infantil se escucha desde el baño de la escuela. Una niña de 8 años, con su uniforme escolar impecable pero arrugado por las lágrimas, está sentada en el suelo frío de azulejos blancos, abrazando sus rodillas contra el pecho. Sus pequeños hombros tiemblan mientras las risas crueles de otros niños resuenan desde el pasillo. Isabela es rara, se escucha desde afuera. Siempre hace cosas extrañas con las manos, dice otra voz. El llanto se intensifica, pero la niña se tapa la boca con ambas manos, como si incluso su dolor tuviera que mantenerse en secreto. Una mujer de 32 años, vestida con ropa simple pero limpia, camina por el pasillo cuando escucha el llanto. Se detiene frente a la puerta del baño, dudando si debe entrar. Sus ojos reflejan una comprensión profunda, como si reconociera ese dolor desde su propia infancia. Nadie en esa escuela pública de Guarulhos, São Paulo, imaginaba que el sufrimiento silencioso de esa niña estaba a punto de cambiar para siempre la vida de una profesora humilde. Y lo que nadie sabía aún era que aquella pequeña, aparentemente frágil y diferente, escondía un secreto extraordinario que transformaría no solo una vida, sino una comunidad entera. Esta es la historia de cómo el amor verdadero puede mover montañas, de cómo una sola persona decidida puede desafiar todo un sistema, y de cómo la diferencia, cuando es comprendida y abraza, puede convertirse en el regalo más hermoso que una sociedad puede recibir. Pero para entender completamente esta transformación, necesitamos conocer a las personas que la hicieron posible. Marina Clara Santos despertaba todos los días a las 5 de la mañana en su pequeña casa alugada en la periferia de Guarulhos. Sus zapatos gastados, pero siempre bien lustrados, pisaban el suelo frío mientras se preparaba para otro día en la Escuela Municipal Profesor João da Silva, donde había comenzado a trabajar apenas 2 meses atrás. A los 32 años, Marina Clara llevaba en su rostro las marcas de una infancia difícil. Había crecido siendo la niña de los anteojos gruesos y la ropa remendada, la que siempre se sentaba sola en el recreo mientras los demás jugaban. Recordaba vívidamente cómo sus compañeros la imitaban cuando tropezaba por culpa de su miopía, cómo susurraban cuando su madre llegaba a las reuniones escolares con la misma falda gastada de siempre. Esas heridas de la infancia no la habían vuelto amarga. Por el contrario, habían desarrollado en ella un instinto protector aguizado, una capacidad casi sobrenatural para detectar cuando un niño sufría en silencio. Sus colegas la consideraban demasiado sensible, pero Marina Clara sabía que esa sensibilidad era exactamente lo que la convertía en la educadora que siempre había soñado ser. Su uniforme de trabajo era simple, blusas de colores suaves que compraba en las liquidaciones, pantalones oscuros que combinaban con todo, y ese par de zapatos negros que había durado ya 3 años gracias al cuidado constante. Sus cabellos castaños los llevaba siempre recogidos, con un elástico común, y su única joya era un pequeño crucifijo de plata que había sido de su abuela. Pero había algo especial en la forma en que Marina Clara miraba a sus alumnos. Sus ojos cafés tenían una calidez que hacía que los niños más tímidos se sintieran seguros, y una determinación que prometía luchar por cada uno de ellos, sin importar las circunstancias. En el aula 2B, en el pupitre del rincón izquierdo, siempre se sentaba la misma niña. Isabela González tenía 8 años, cabello castaño claro, que su madre peinaba cada mañana en 2 coletas perfectas, y unos ojos verdes que raramente se encontraban con los de otras personas. Isabela tenía sus rituales. Llegaba exactamente a las 7:15 de la mañana, caminaba directamente a su pupitre sin saludar a nadie, organizaba sus útiles escolares en un orden específico: lápiz, borrador, sacapuntas, cuadernos ordenados por tamaño.
Si alguien movía algo de su lugar, comenzaba a balancear las manos sutilmente, un movimiento repetitivo que hacía sin darse cuenta. Sus compañeros la habían etiquetado como la rara. No entendían por qué hablaba tan bajito que parecía susurrar, por qué nunca participaba en los juegos del recreo, o por qué a veces se tapaba los oídos cuando el ruido en el aula se volvía demasiado intenso. Para ellos, Isabela simplemente era diferente, y en el mundo cruel de los niños de 8 años, ser diferente era sinónimo de ser blanco de burlas. Lo que ninguno de ellos sabía era que, detrás de esa aparente timidez y esas manías extrañas, se escondía una mente extraordinaria. Mientras sus compañeros luchaban con las tablas de multiplicar, Isabela ya había descubierto patrones matemáticos complejos observando simplemente las baldosas del piso del aula. Cuando la profesora escribía números en la pizarra, Isabela veía conexiones que ni los adultos notaban. Pero esa brillantez estaba aprisionada dentro de un mundo que no la entendía, dentro de un sistema educativo que interpretaba su silencio como desinterés, sus movimientos repetitivos como mala educación y su necesidad de orden como rebeldía. Carla González trabajaba como empleada doméstica en 3 casas diferentes para poder pagar el alquiler de su pequeño apartamento de 2 habitaciones. A los 28 años, era madre soltera desde que el padre de Isabela las abandonó cuando la niña tenía apenas 2 años. Desde entonces, había hecho de su hija su mundo entero, pero también su mayor fuente de preocupación. No sé qué hacer con ella, le confesaba a su hermana durante las pocas veces que se encontraban. Los maestros dicen que es distraída, que no presta atención, que no socializa. En casa es cariñosa conmigo, pero muy callada. A veces pienso que es por mi culpa, por trabajar tanto, por no tener un padre en casa. Carla amaba profundamente a su hija, pero se sentía completamente perdida. No tenía formación para entender las necesidades especiales, no tenía recursos para buscar ayuda profesional y no tenía tiempo para investigar por qué su niña tan inteligente en casa parecía atrasada en la escuela, según sus profesoras anteriores. Cada noche, cuando llegaba agotada del trabajo, encontraba a Isabela organizando meticulosamente sus juguetes en filas perfectas o dibujando patrones geométricos complicados que no lograba comprender. Tal vez es solo una fase, se consolaba, sin saber que esos comportamientos eran señales de una mente excepcional luchando por expresarse. La escuela donde convergirían todos estos destinos era un reflejo fiel de la realidad educativa brasileña. Construida en los años 80, sus paredes de ladrillos desgastados albergaban a más de 800 alumnos en 2 turnos. Las aulas, diseñadas para 20 estudiantes, frecuentemente tenían 35 niños apretujados en pupitres demasiado pequeños. Los recursos eran limitados, los libros de texto tenían años de uso, las computadoras del laboratorio de informática funcionaban a medias y los profesores hacían milagros diarios para enseñar con materiales insuficientes. Sin embargo, también había algo hermoso en esa escuela. Una comunidad de educadores que, a pesar de todas las dificultades, genuinamente se preocupaban por sus alumnos. La directora, Sonia Oliveira, una mujer de 50 años con 30 de experiencia en educación, dirigía la institución con una mezcla de pragmatismo y esperanza. Sus cabellos ya mostraban mechones plateados y sus ojos reflejaban la sabiduría de quien había visto generaciones de niños pasar por esas aulas. El ambiente de la escuela era el típico de cualquier institución pública brasileña, bullicioso, colorido, lleno de vida, pero también marcado por la falta de recursos para atender necesidades individuales. Era un lugar donde los niños normales prosperaban, pero donde los diferentes luchaban por encontrar su espacio.
Pero nadie aún sabía que aquella niña silenciosa del rincón estaba a punto de enseñarles que la verdadera riqueza de una escuela no se mide en recursos materiales, sino en la capacidad de abrazar y nutrir cada talento único que cruza sus puertas. Era un lunes por la mañana cuando Marina Clara observó por primera vez el patrón que cambiaría todo. Mientras supervisaba el recreo, notó que la misma niña de siempre, Isabela, estaba parada junto a la pared del patio, balanceando suavemente las manos mientras observaba a los demás niños jugar. La escena se repetía todos los días. Isabela se acercaba tímidamente a un grupo de niñas que jugaban con una pelota. Se quedaba a unos metros de distancia, como esperando una invitación que nunca llegaba. Después de unos minutos, las niñas se alejaban hacia otra parte del patio y la pequeña regresaba a su lugar junto a la pared. «Es extraña esa niña», comentó la profesora Regina Almeida durante el café en la sala de maestros. Regina tenía 45 años y 22 de experiencia docente. Había visto todo, o al menos eso creía. La tengo en matemáticas y ciencias. Nunca participa, nunca levanta la mano. Y cuando le pregunto algo, susurra tanto que tengo que acercarme para escucharla. Creo que tiene problemas de aprendizaje. Regina representaba a miles de educadores que, después de décadas en el aula, habían desarrollado una visión simplificada de la educación. Para ella, un buen alumno era aquel que se quedaba quieto, participaba verbalmente, seguía instrucciones sin cuestionar y obtenía buenas calificaciones en las pruebas estandarizadas. «No tengo tiempo para casos especiales», era su frase favorita. «Tengo 35 alumnos en el aula. No puedo parar la clase para atender a una niña que no presta atención». Sus métodos eran los tradicionales: clases expositivas, ejercicios repetitivos, disciplina rígida. Había funcionado durante años, o al menos eso pensaba. Los alumnos que no se adaptaban a su sistema simplemente eran catalogados como problemáticos o con dificultades de aprendizaje. Isabela, para Regina, era solo otra niña con problemas en casa. Su silencio lo interpretaba como desinterés, sus movimientos repetitivos como falta de educación y su necesidad de orden como manía. «Esa niña necesita límites», le decía a quien quisiera escuchar. Pero Marina Clara veía algo diferente. Durante su primera semana como profesora sustituta en la escuela, había comenzado a observar patrones que otros habían pasado por alto. Notó que Isabela siempre terminaba primero los ejercicios de matemáticas, aunque nunca levantaba la mano para entregar. Observó que la niña evitaba el contacto visual, pero prestaba atención absoluta a todo lo que se decía en clase. Un día, Marina Clara decidió hacer un experimento. Durante su clase de matemáticas, escribió en la pizarra un problema que consideraba desafiante para niños de segundo grado. Si tenemos 4 grupos de 6 manzanas cada uno y comemos 3 manzanas de cada grupo, ¿cuántas manzanas nos quedan? Los niños comenzaron a contar con los dedos, a hacer dibujitos en sus cuadernos, a susurrar entre ellos buscando la respuesta. Pero Marina Clara estaba observando a Isabela. La niña miró el problema por apenas unos segundos y escribió algo en su cuaderno. Luego volvió a su posición habitual, cabeza hacia abajo, balanceando sutilmente las manos. Cuando Marina Clara se acercó discretamente para ver lo que había escrito, se quedó sin palabras. En el cuaderno de Isabela no solo estaba la respuesta correcta, 21 manzanas, sino también una pequeña nota. 4 x 6, 24, 24, 3, 3, 3, 3, 12. Error en el problema. Debería ser 4 x 6, 4 x 3, 12. La niña había detectado que la pregunta, tal como estaba planteada, tenía una inconsistencia matemática. Había corregido el problema mentalmente y había proporcionado la respuesta correcta para ambas interpretaciones posibles. Marina Clara sintió un escalofrío. No era solo que Isabela,
hubiera resuelto el problema correctamente. Era que había demostrado un nivel de pensamiento matemático muy superior al esperado para su edad. Emocionada por su descubrimiento, Marina Clara buscó a Regina después de clases para compartir su observación. «Regina, necesito mostrarte algo sobre Isabela González. Creo que estamos subestimando completamente sus capacidades». Regina levantó la vista de los exámenes que estaba corrigiendo con una expresión de cansancio. «¿Isabela? Marina Clara, esa niña apenas habla en mis clases. Nunca entrega las tareas a tiempo y cuando lo hace, la letra es un desastre. No sé de dónde sacas que... Pero mira esto», interrumpió Marina Clara, mostrando el cuaderno de la niña. Resolvió un problema que ni siquiera algunos adultos detectarían que tenía un error. Regina examinó el cuaderno con rapidez y se lo devolvió. Casualidad, o tal vez alguien le ayudó. Los padres de hoy en día hacen las tareas por los hijos. Su tono era definitivo, el de alguien que no está dispuesta a reconsiderar su opinión. Pero Regina, ¿y si no es casualidad? ¿Y si esta niña tiene capacidades que no estamos viendo porque estamos esperando que se comporte como los demás? Marina Clara, dijo Regina con un suspiro de paciencia forzada, llevas 2 semanas aquí. Yo llevo 2 décadas. He visto miles de niños. Esa niña tiene problemas, punto. No pierdas tu tiempo tratando de convertir un patito feo en cisne. Enfócate en los alumnos que realmente quieren aprender. La conversación con Regina no disuadió a Marina Clara. Por el contrario, la motivó a observar más de cerca a Isabela, y lo que descubrió la dejó aún más convencida de que estaba ante algo extraordinario. Durante la clase de ciencias, cuando hablaban sobre el ciclo del agua, Isabela había dibujado en los márgenes de su cuaderno un diagrama complejo que mostraba no solo evaporación, condensación y precipitación, sino también infiltración, escorrentía y evapotranspiración, conceptos que no se enseñaban hasta grados superiores. En educación artística, mientras los demás niños dibujaban casitas y arbolitos básicos, Isabela creaba patrones geométricos intrincados con una precisión matemática impresionante. Y en lengua portuguesa, aunque raramente participaba oralmente, sus composiciones escritas, aunque cortas, mostraban un uso del vocabulario y una estructura narrativa muy superiores a la media de su edad. Pero cada vez que Marina Clara intentaba compartir estos descubrimientos con sus colegas, se encontraba con la misma respuesta. No tienes experiencia suficiente para saber lo que es normal y lo que no. La situación llegó a un punto crítico un miércoles por la tarde. Marina Clara había organizado una actividad grupal donde los niños debían resolver problemas matemáticos trabajando en equipos. Isabela, como siempre, había sido dejada para el final en la formación de grupos y terminó en un equipo que claramente no la quería. «Nosotros resolvemos, tú solo copia», le dijeron sus compañeros de equipo. Isabela asintió silenciosamente y se sentó en una esquina mientras los demás discutían. El problema era desafiante: calcular cuántos azulejos de 20 centímetros se necesitarían para cubrir el piso de un aula de 8,6 metros. Los equipos lucharon con las conversiones de unidades, con las multiplicaciones, con la comprensión espacial del problema. Mientras tanto, Isabela observaba el piso del aula. Sus ojos se movían de forma sistemática, como si estuviera contando algo. Luego, tomó su lápiz y comenzó a escribir. Cuando Marina Clara se acercó para ver cómo avanzaba el equipo, encontró que Isabela había resuelto el problema completo. Había convertido metros a centímetros. Había calculado el área total. Había dividido por el área de cada azulejo e incluso había agregado una nota sobre la necesidad de considerar un 10% adicional para cortes y desperdicios. Todo esto mientras sus compañeros de equipo aún discutían sobre cómo convertir metros a centímetros. «¿Cómo hiciste esto tan rápido, Isabela?»,
Preguntó Marina Clara con genuina curiosidad. La niña la miró brevemente, luego señaló el suelo. Conté las baldosas de aquí hasta allá, susurró. Son 40, y de aquí hasta acá son 30. Cada baldosa es así de grande. Hizo un gesto con las manos. Entonces calculé. Marina Clara se quedó perpleja. La niña había usado el piso real del aula como referencia. Había estimado las dimensiones de las baldosas existentes, había aplicado proporciones y había llegado a la respuesta correcta usando un método completamente diferente al enseñado en clase. Pero cuando Marina Clara intentó explicar esto a Regina, la respuesta fue contundente. Marina Clara, estás obsesionándote con esa niña. Esto no es saludable. Además, tienes otros 34 alumnos que también necesitan atención. El viernes de esa semana, durante el recreo, Marina Clara presenció algo que la marcó para siempre. Un grupo de niños había rodeado a Isabela en el patio y comenzaron a imitar sus movimientos repetitivos de manos. Miren, soy Isabela la rara, decía uno de los niños, exagerando los movimientos. Los demás se reían mientras Isabela se quedaba inmóvil en el centro del círculo, con los ojos cerrados y las manos presionadas contra los oídos. Isabela, Isabela, habla como susurrando, se burlaba otra niña. Marina Clara se acercó rápidamente. Basta, todos ustedes regresen a jugar. Los niños se dispersaron, pero Isabela se quedó allí, temblando ligeramente, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Isabela, ¿estás bien?, preguntó Marina Clara, agachándose a la altura de la niña. La pequeña la miró por un momento, y por primera vez, Marina Clara vio algo diferente en esos ojos verdes. No era solo tristeza o confusión, era una inteligencia profunda, una comprensión del mundo que iba mucho más allá de sus 8 años. Ellos no entienden, susurró Isabela. Yo no puedo hacer que entiendan. En ese momento Marina Clara tomó una decisión que cambiaría el curso de múltiples vidas. No se quedaría callada, no aceptaría que el sistema educativo desperdiciara el potencial extraordinario de esta niña. Y no permitiría que Isabela siguiera sufriendo en silencio. Pero lo que no sabía aún era que su decisión de luchar por Isabela la enfrentaría no solo con la resistencia de sus colegas, sino con todo un sistema educativo que prefería la conformidad por encima de la excelencia, la uniformidad por encima de la individualidad. Y tampoco sabía que Isabela escondía un secreto aún más extraordinario, uno que estaba a punto de revolucionar todo lo que todos creían saber sobre educación, sobre inteligencia y sobre lo que realmente significaba ser diferente. Esa noche, Marina Clara no pudo dormir. Se sentó frente a su vieja computadora portátil y comenzó a buscar información. Niños que evitan contacto visual, tecleó primero. Luego, movimientos repetitivos en niños, seguido de superdotación y comportamientos atípicos. Lo que encontró la dejó sin aliento. Página tras página describía exactamente lo que había observado en Isabela. Dificultades en la comunicación social, movimientos repetitivos, necesidad de orden y rutinas, hipersensibilidad sensorial, pero también capacidades excepcionales en áreas específicas como matemáticas o reconocimiento de patrones. Trastorno del espectro autista, leyó. Muchos niños con autismo también presentan capacidades extraordinarias, especialmente en matemáticas, música, arte o memoria. Sin embargo, estas habilidades frecuentemente pasan desapercibidas cuando el enfoque se centra únicamente en las dificultades. Marina Clara sintió una mezcla de emoción y urgencia. Todo encajaba. Los comportamientos de Isabela, que otros interpretaban como problemas, eran en realidad características típicas del autismo, y su brillantez matemática no era casualidad. Era una manifestación de la forma única en que su cerebro procesaba la información. Pero también leyó algo que la preocupó profundamente.
El diagnóstico tardío y la falta de comprensión pueden llevar a problemas de autoestima, depresión y ansiedad en niños con autismo. Es crucial la identificación temprana y el apoyo adecuado. Marina Clara miró el reloj, las 2 de la mañana, pero siguió leyendo, tomando notas, preparándose para lo que sabía sería una batalla difícil. El lunes por la mañana, Marina Clara pidió una reunión urgente con la directora Sonia Oliveira. En la pequeña oficina llena de archivos y diplomas, Marina Clara presentó cuidadosamente sus observaciones y su investigación. Directora Sonia, creo que tenemos una alumna con autismo que está siendo completamente incomprendida. Y no solo eso, también creo que puede ser superdotada. Sonia Oliveira la escuchó con atención, pero su expresión se fue endureciendo a medida que Marina Clara hablaba. Cuando terminó, la directora suspiró profundamente. Marina Clara, entiendo tu preocupación, pero tienes que entender nuestra realidad. Tenemos más de 800 alumnos, con apenas 40 profesores. No tenemos psicólogo escolar, no tenemos recursos para evaluaciones especializadas y no tenemos estructura para atender necesidades especiales. Pero directora, si esta niña realmente tiene autismo y superdotación, estamos desperdiciando un potencial extraordinario. Y peor aún, la estamos haciendo sufrir innecesariamente. Sonia se levantó de su escritorio y caminó hacia la ventana que daba al patio donde los niños jugaban durante el recreo. Mira ahí afuera, Marina Clara. ¿Ves a esos niños? Muchos de ellos llegan aquí sin desayunar. Algunos viven en casas donde hay violencia doméstica. Otros tienen padres que no saben leer ni escribir. Nuestra prioridad es darles educación básica, alimentación y un ambiente seguro. No estoy diciendo que eso no sea importante, insistió Marina Clara. Pero no podemos hacer ambas cosas. No podemos cuidar de todos nuestros alumnos, incluyendo aquellos que tienen necesidades diferentes. En un mundo ideal sí, pero este no es un mundo ideal. Es una escuela pública con recursos limitados. Y francamente, una niña silenciosa que no molesta a nadie no es nuestra mayor preocupación. La conversación con la directora no fue la única resistencia que Marina Clara enfrentó. En la sala de profesores, sus colegas comenzaron a verla con desconfianza. «Ahí viene la defensora de la niña especial», murmuraba Regina cuando Marina Clara entraba. 2 meses aquí y ya quiere cambiar todo el sistema. Profesor Carlos Mendoza, veterano de la escuela con 15 años de experiencia, fue más directo. «Marina Clara, yo respeto tu entusiasmo, pero tienes que aterrizar. Si empezamos a buscar casos especiales en cada niño tímido o diferente, nunca terminaremos. Mi consejo es que te enfoques en enseñar y dejes los diagnósticos a los médicos». Pero lo que más dolió fue la conversación con Ana Beatriz, una profesora joven que Marina Clara había considerado una posible aliada. «Mira, Marina Clara, entiendo que quieras ayudar, pero también tienes que pensar en tu carrera. Si te etiquetan como la profesora problemática que siempre está cuestionando el sistema, puede afectar tu futuro aquí. Mejor mantén la cabeza baja y haz tu trabajo». Mientras Marina Clara luchaba por obtener apoyo, la situación de Isabela empeoraba. La niña, que ya era silenciosa, se volvió aún más retraída. Dejó de comer su merienda escolar y comenzó a esconder sus trabajos para evitar cualquier atención. Un día, Marina Clara la encontró en el baño durante el recreo, no llorando, sino simplemente sentada en el suelo, balanceando las manos de forma más intensa que nunca. «Isabela, ¿qué pasa?», preguntó Marina Clara, sentándose en el suelo junto a ella. «Los ruidos», susurró la niña. «Todo está muy fuerte y las personas no entienden cuando hablo». «¿Qué ruidos, cariño?» «En el aula, cuando todos hablan al mismo tiempo, el ruido de las sillas, los gritos en el recreo. Es como si todo fuera demasiado». Marina Clara sintió su corazón partirse. La sobrecarga sensorial era otra característica común del autismo que había leído.
Isabela no estaba siendo dramática o difícil. Genuinamente experimentaba el mundo de forma diferente, más intensa. ¿Y qué pasa cuando hablas con otras personas? Ellos esperan que los mire a los ojos, pero me duele. Y cuando hablo normal, dicen que hablo muy bajo. Cuando hablo más fuerte, suena raro. No sé cómo hacer que me entiendan. En ese momento, Marina Clara tomó la mano pequeña de Isabela. La niña no se apartó, lo cual era inusual en ella. Isabela, quiero que sepas algo. Tú no eres el problema. Tú eres especial, y eso es hermoso. El problema es que los demás aún no han aprendido a ver lo extraordinaria que eres. Marina Clara sabía que no podía seguir adelante sin el apoyo de la madre de Isabela. Una tarde, después de clases, la esperó en la salida de la escuela. Señora Carla, ¿podría hablar con usted unos minutos sobre Isabela? Carla González la miró con cierta desconfianza. Ya había tenido demasiadas conversaciones con profesores que se quejaban de su hija. ¿Isabela hizo algo malo? No, todo lo contrario. Creo que Isabela es una niña extraordinaria, pero puede necesitar apoyo especial. Se sentaron en un banco del pequeño patio de la escuela, mientras los últimos niños eran recogidos por sus padres. Marina Clara comenzó cuidadosamente, describiendo las habilidades únicas que había observado en Isabela. Señora Carla, ¿ha notado en casa que Isabela hace cosas diferentes a otros niños de su edad? Carla suspiró. Siempre ha sido muy callada. Y sí, tiene sus manías. Organiza los juguetes de formas raras, se molesta si cambio algo de lugar, a veces se tapa los oídos sin razón aparente. Pensé que era solo, no sé, tal vez porque no tiene hermanos. ¿Y ha notado si es especialmente buena en algo? Matemáticas, patrones, memorización. Los ojos de Carla se iluminaron por primera vez. Sí, es increíble con los números. Puede sumar y multiplicar cosas en su cabeza más rápido que yo con calculadora. Y dibuja unos patrones. No sé de dónde los saca, pero las maestras siempre me dicen que está atrasada, que no participa, que no socializa. Señora Carla, creo que Isabela puede tener autismo y también creo que puede ser superdotada. El rostro de Carla cambió completamente. ¿Autismo? Pero ¿eso no significa que algo está mal con ella? ¿Que nunca será normal? Marina Clara eligió sus palabras cuidadosamente. El autismo significa que su cerebro funciona de forma diferente, no incorrecta. Muchas personas con autismo tienen habilidades extraordinarias. Albert Einstein, Temple Grandin, Dan Aykroyd, todos se cree que estuvieron en el espectro autista. ¿Pero qué significa eso para Isabela? ¿Para su futuro? Con el apoyo adecuado puede significar que desarrolle completamente su potencial excepcional. Sin apoyo puede significar años de sufrimiento innecesario y talentos desperdiciados. Carla se quedó en silencio por un largo rato, procesando la información. Finalmente, con lágrimas en los ojos, susurró: «Siempre supe que era especial, pero pensé que era mi culpa que las maestras no la entendieran. ¿Qué puedo hacer?». Con el apoyo hesitante de Carla, Marina Clara decidió tomar una medida drástica. Usando sus propios recursos limitados, contactó a una psicóloga educacional privada para que evaluara a Isabela informalmente. La doctora Patricia Silva, una especialista en autismo y superdotación, accedió a reunirse con Isabela un sábado por la mañana en un café tranquilo cerca de la escuela. Marina Clara y Carla estuvieron presentes durante la evaluación informal. Durante 2 horas, la doctora Silva observó a Isabela, le propuso pequeños juegos y actividades y conversó con ella de una manera que inmediatamente tranquilizó a la niña. «Isabela, ¿te gustan los números?», preguntó la doctora. Por primera vez, Isabela sonrió genuinamente. «Sí, los números tienen sentido, siempre son iguales. ¿Podrías mostrarme algo interesante que puedas hacer con números?». Isabela tomó una servilleta y un lápiz. En pocos minutos,
Había creado una secuencia matemática compleja basada en números primos. La doctora Silva intercambió una mirada significativa con Marina Clara. Después de la sesión, mientras Carla llevaba a Isabela a comprar un helado, la doctora fue directa con Marina Clara. Esta niña está claramente en el espectro autista, pero también es profundamente superdotada. Su coeficiente intelectual probablemente esté en el rango de genio. Es una combinación que se llama twice excepcional o doblemente excepcional. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que tiene tanto las características del autismo como una inteligencia excepcional. Es una combinación que frecuentemente pasa desapercibida porque las dificultades sociales enmascaran las habilidades académicas o viceversa. Marina Clara sintió una mezcla de validación y urgencia. ¿Qué necesita? Necesita un ambiente que comprenda y apoye tanto sus diferencias neurológicas como su potencial intelectual. Sin eso, estadísticamente, tiene alto riesgo de desarrollar depresión, ansiedad y de nunca alcanzar su verdadero potencial. ¿Y en una escuela pública sin recursos? La doctora suspiró. Ahí está el desafío, pero no es imposible. Necesita adaptaciones en el aula, comprensión de sus necesidades sensoriales y oportunidades para desarrollar sus talentos. Lo que más necesita es alguien que la entienda y abogue por ella. El lunes siguiente, Marina Clara presentó los hallazgos informales a la directora Sonia. La reacción no fue la que esperaba. Marina Clara, esto es inaceptable. No puedes llevar a nuestros alumnos a evaluaciones psicológicas sin autorización oficial. Y definitivamente no puedes usar esto para presionarnos para que implementemos cambios que no tenemos recursos para hacer. Directora, tenemos una niña genio en nuestra escuela. ¿No deberíamos estar emocionados por eso? Lo que tenemos es una profesora nueva que está sobrepasando sus límites. Si quieres ayudar a esa niña, sugiero que busques una escuela privada que pueda darle lo que crees que necesita. La conversación se volvió tensa cuando Marina Clara se negó a abandonar el tema. Directora, esta niña tiene derecho a una educación apropiada. Según la ley brasileña, no me cites la ley, Marina Clara. Conozco nuestras obligaciones legales. También conozco nuestras limitaciones reales. Si insistes en seguir con esto, tendré que considerar si eres la persona adecuada para trabajar aquí. La amenaza era clara. Marina Clara se encontraba ante una encrucijada: abandonar a Isabela y mantener su trabajo, o luchar por la niña y arriesgar su carrera. Esa noche, en su pequeña casa, Marina Clara se miró al espejo y vio a la niña de 8 años que había sido, la que se sentaba sola en el recreo, la que nadie defendió. Tomó su decisión. Marina Clara decidió hacer un último esfuerzo para cambiar las mentes de sus colegas. Durante una reunión de profesores, pidió 5 minutos para hacer una presentación. Con las manos temblorosas, pero la voz firme, presentó ejemplos concretos del trabajo de Isabela, comparándolo con estándares para niños de su edad y también con niños mayores. Colegas, quiero mostrarles algo extraordinario que está sucediendo en nuestra escuela. Mostró los patrones matemáticos que Isabela había creado, sus diagramas científicos avanzados, sus composiciones escritas que demostraban una comprensión emocional profunda. Esta niña no solo está en nuestro nivel académico, está años adelante, pero está sufriendo porque no entendemos cómo comunicarnos con ella. Algunos profesores parecían genuinamente sorprendidos. El profesor de educación física, José Marina, levantó la mano. Marina Clara, si esto es verdad, ¿por qué ninguno de nosotros lo había notado antes? Porque no sabíamos qué buscar. Las personas con autismo procesan el mundo diferente. Lo que interpretamos como desinterés o problemas de aprendizaje puede ser en realidad una forma diferente de brillantez. Regina se mantuvo escéptica. Todo esto está muy bien en teoría,
Pero en práctica no tenemos tiempo ni recursos para atender casos especiales. Y francamente, una golondrina no hace verano. Pero algo había cambiado en la habitación. Algunos profesores intercambiaban miradas reflexivas. La profesora de artes, Sandra López, habló por primera vez. Yo he notado que Isabela crea diseños increíbles, pero nunca participa en actividades grupales. Siempre pensé que era tímida. El profesor de música, Roberto Santos, añadió: ella puede identificar patrones rítmicos complejos instantáneamente, pero nunca canta con el grupo. Por primera vez, desde que había comenzado su cruzada, Marina Clara sintió que tal vez, solo tal vez, no estaba completamente sola. Pero lo que no sabía era que el verdadero punto de inflexión estaba a punto de llegar y vendría de la forma más inesperada. Isabela misma estaba a punto de demostrar, de una manera que nadie podría ignorar o negar, exactamente lo extraordinaria que era. Y cuando eso sucediera, cambiaría no solo la perspectiva de sus profesores, sino la de toda la comunidad escolar. Pero también traería consecuencias que nadie había anticipado. Era un jueves por la mañana cuando sucedió algo que nadie en la escuela municipal, profesor Juan da Silva, olvidaría jamás. La directora Sonia había organizado una feria de matemáticas para demostrar a los padres y a la Secretaría de Educación los avances académicos de los estudiantes. Los profesores habían preparado problemas desafiantes para cada grado, esperando mostrar el mejor rendimiento de sus alumnos. Para segundo grado, Regina había seleccionado lo que consideraba un problema apropiado. Una biblioteca tiene 156 libros. Si cada estante puede tener 12 libros, ¿cuántos estantes necesitan? Los padres se habían reunido en el aula magna, incluyendo Carla, quien había pedido permiso en uno de sus trabajos para estar presente. Los niños estaban nerviosos y el ambiente tenía esa tensión típica de los eventos escolares formales. Regina comenzó escribiendo el problema en la pizarra grande. Ahora, niños, vamos a demostrar lo que hemos aprendido este año. Los estudiantes comenzaron sus cálculos. Algunos contaban con los dedos, otros hacían dibujos. La mayoría susurraba preguntándose qué operación usar. Isabela, como siempre, estaba sentada en su lugar del rincón, aparentemente sin prestar atención. Después de 10 minutos, Regina comenzó a revisar las respuestas. Muy bien, ¿quién quiere compartir su respuesta? Varias manos se levantaron. Las respuestas variaban: 14, 13, 15. Regina comenzó a explicar pacientemente el proceso correcto para llegar a la respuesta. Fue entonces cuando una voz suave pero clara se escuchó desde el rincón. El problema tiene 2 errores. Toda la habitación se voltó hacia Isabela, quien había hablado sin levantar la mano, algo inusual en ella. Regina la miró con sorpresa y cierta irritación. «¿Perdón, Isabela?» La niña se puso de pie lentamente, todavía evitando el contacto visual directo. «El problema tiene 2 errores matemáticos». Un murmullo recorrió la audiencia. Algunos padres intercambiaron miradas confundidas. Regina se veía claramente incómoda. «Isabela, creo que no entiendes el problema. Es simple división». «No», dijo Isabela, su voz más firme ahora. «Primero, 156 dividido por 12 es 13, pero sobran ceros libros. Usted no preguntó si está bien tener un estante incompleto. Segundo, no se puede tener exactamente 13 estantes, porque 13 por 12 es solo 156, pero las bibliotecas reales siempre compran más libros, entonces necesitan al menos 14 estantes para crecimiento futuro». El silencio en la habitación era palpable. Marina Clara sintió su corazón acelerarse, pero Isabela no había terminado. Caminó hacia la pizarra, tomó la tiza y comenzó a escribir.
También, si la biblioteca tiene 156 libros ahora y cada mes compran 24 nuevos libros, en un año tendrían 156 plus 24x12, las 444 libros. Para eso necesitarían 444, 12, 37 estantes. La niña había convertido un simple problema de división en un análisis completo de planificación bibliotecaria, considerando variables que ni siquiera los adultos habían contemplado. Regina quedó sin palabras. Los padres miraban con asombro. Y Carla tenía lágrimas en los ojos, viendo por primera vez que su hija no solo era inteligente, sino extraordinariamente brillante. Pero lo que sucedió después fue aún más impactante. El profesor de sexto grado, que había estado observando desde el fondo, se acercó a la pizarra. «Isabela, ¿podrías ayudarme con un problema que iba a dar a mis estudiantes de sexto grado?», escribió en la pizarra. «Un tanque de agua se llena en 6 horas con una llave y se vacía en 8 horas con otra. Si ambas llaves están abiertas, ¿en cuánto tiempo se llena el tanque?». Este era un problema de fracciones y tasas que normalmente se enseñaba a niños de 11, 12 años. Los adultos en la habitación comenzaron a hacer cálculos mentales, muchos luchando con la lógica del problema. Isabela miró el problema por menos de 30 segundos. Luego escribió: llave 1 llena 1,6 del tanque por hora. Llave 2 vacía 1,8 del tanque por hora. Neto: 1,6, 1,8, 4,24, 3,24, 1,24 del tanque por hora. Entonces toma 24 horas llenar el tanque. Luego añadió: pero esto asume que el tanque empieza vacío y que las llaves tienen presión constante. En realidad, la presión cambia según el nivel del agua. Entonces sería más complicado. El profesor de sexto grado verificó rápidamente la respuesta con su calculadora. Era correcta. No solo eso, Isabela había considerado factores del mundo real que hacían el problema más complejo de lo que él había planteado. ¿Cómo supiste hacer eso?, preguntó genuinamente asombrado. «Los números tienen patrones», respondió Isabela simplemente. «Si prestas atención, te dicen cosas». La habitación estalló en conversaciones. Algunos padres estaban emocionados, otros confundidos, algunos incluso molestos. «¿Por qué está esta niña en segundo grado si puede resolver problemas de sexto?», preguntó un padre. «¿Los otros niños están recibiendo el desafío apropiado si hay diferencias tan grandes?», preguntó una madre. Regina se veía completamente descompuesta. Había pasado meses etiquetando a Isabela como una estudiante problemática, y ahora la niña había demostrado frente a toda la comunidad que era más capaz que estudiantes 4 años mayores. La directora Sonia se acercó a la pizarra, examinando los cálculos de Isabela. Su expresión había cambiado de la neutralidad administrativa a algo que parecía asombro, mezclado con preocupación. «Isabela», dijo finalmente, «¿hay algo más que quisieras mostrarnos?». Por primera vez en todo el evento, Isabela miró directamente a los ojos de la directora. «¿Puedo mostrar el patrón en los números de los estudiantes de la escuela?». Sin esperar respuesta, comenzó a escribir en la pizarra. Grado 1, 134 estudiantes. Grado 2, 128 estudiantes. Grado 3, 142 estudiantes. Grado 4, 136 estudiantes. Grado 5, 129 estudiantes. Grado 6, 133 estudiantes. El patrón muestra que perdemos aproximadamente 8 estudiantes por grado debido a la repetición y deserción. Si esto continúa, en 5 años tendremos 23% menos estudiantes. La escuela debería intervenir en grado 1 y 2 para prevenir la deserción posterior. Los adultos en la habitación se miraron con asombro. Isabela había analizado estadísticamente los datos de matrícula de la escuela y había proyectado tendencias futuras. Todo esto de memoria y en tiempo real. Para Regina, este momento representó no solo sorpresa, sino una crisis profesional profunda. Durante meses había tratado a Isabela como una estudiante problemática.
Había ignorado sus capacidades, había minimizado sus contribuciones y había resistido cualquier intento de verla de manera diferente. Después del evento, cuando los padres se habían ido y los estudiantes habían regresado a sus aulas, Regina se acercó a Marina Clara con lágrimas en los ojos. «¿Cómo no lo vi?», susurró. «He sido maestra por 22 años. ¿Cómo pude estar tan ciega?». Marina Clara, que había esperado sentir vindictiva satisfacción en este momento, en cambio, sintió compasión por su colega. «Regina, ninguno de nosotros fue entrenado para reconocer la superdotación en niños con autismo. El sistema nos enseñó a ver diferencias como deficiencias. Pero tú lo viste. Desde el primer día lo viste, porque yo fui esa niña diferente. Reconocí el dolor porque lo había vivido». Regina se quedó en silencio por un momento, procesando las implicaciones de lo que había sucedido. «¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo puedo reparar meses de incomprensión?». Mientras tanto, la directora Sonia se encontraba en su oficina, enfrentando una crisis administrativa sin precedentes. Por un lado, tenía una estudiante claramente superdotada que necesitaba recursos especializados que la escuela no tenía. Por otro lado, tenía padres preguntando por qué sus hijos no estaban recibiendo el mismo nivel de desafío. Su teléfono no había parado de sonar. Padres querían saber si había más niños como Isabela que no estaban siendo identificados. La Secretaría de Educación había llamado preguntando sobre el incidente de la Feria de Matemáticas que ya se había vuelto viral en los grupos de WhatsApp de padres. Pero lo que más la perturbaba era un recuerdo que había enterrado profundamente. Su propio hijo, Carlos, había mostrado señales similares cuando era pequeño. Había sido un niño brillante pero socialmente awkward, que había luchado en la escuela tradicional hasta que finalmente había abandonado en secundaria. «¿Cuántos Carlos hemos perdido?», se preguntaba. «¿Cuántas mentes brillantes hemos desperdiciado por no saber cómo verlas?». Esa noche, Sonia hizo algo que no había hecho en años. Llamó a su hijo. «Carlos, necesito preguntarte algo sobre tu experiencia en la escuela». La conversación que siguió la dejó llorando. Su hijo, ahora de 25 años y trabajando como programador autodidacta, le confesó años de sufrimiento escolar, de sentirse incomprendido, de creer que había algo fundamentalmente malo con él. «Mamá, siempre supe que era diferente, pero nadie me ayudó a entender que diferente podía ser valioso». Para Carla, presenciar las habilidades extraordinarias de su hija en público había sido agridulce. Por un lado, sentía un orgullo inmenso al ver que Isabela era reconocida por su brillantez. Por otro lado, se sintió abrumada por la culpa de no haber reconocido estas habilidades antes. Esa noche, en su pequeño apartamento, se sentó con Isabela para una conversación que había estado posponiendo. «Mija, ¿sabías lo inteligente que eres?». Isabela la miró con esos ojos verdes que siempre parecían entender más de lo que expresaban. «Sí, mami, pero pensé que todos podían hacer lo que yo hago. Cuando me di cuenta de que no, pensé que algo estaba mal conmigo». Carla sintió su corazón partirse. «¿Por qué pensaste que algo estaba mal contigo?». «Porque las maestras siempre parecían frustradas conmigo. Porque los otros niños me evitaban. Porque cuando hacía preguntas me decían que eran demasiado complicadas». «Mija, no hay nada malo contigo. Eres perfecta exactamente como eres. Es solo que yo no sabía cómo ayudarte a brillar». Por primera vez en mucho tiempo, Isabela sonrió genuinamente. «Ahora sí sabes». Carla abrazó a su hija, prometiéndose silenciosamente que haría todo lo posible para asegurar que Isabela tuviera el apoyo que necesitaba. Al día siguiente, Marina Clara fue llamada nuevamente a la oficina de la directora. Esta vez, el ambiente era completamente diferente. «Marina Clara, tengo que ofrecerte una disculpa», comenzó Sonia. «No solo a ti, sino a Isabela, a su madre y probablemente a muchos otros estudiantes que hemos fallado en comprender.
Directora: no, déjame terminar. Ayer me diste una lección sobre lo que significa realmente ser educadora. Me mostraste que nuestra responsabilidad no es solo enseñar currículo, sino descubrir y nutrir el potencial único de cada niño. Sonia se levantó de su escritorio y caminó hacia la ventana. He decidido que vamos a implementar cambios. No tenemos todos los recursos que necesitamos, pero vamos a encontrar maneras creativas de apoyar a estudiantes como Isabela. Y vamos a empezar entrenando a nuestros maestros para identificar y nutrir diferentes tipos de inteligencia. Y los recursos. Vamos a solicitar fondos especiales, vamos a buscar partnerships con universidades, vamos a hacer lo que sea necesario, pero más importante, vamos a cambiar nuestra mentalidad. Sonia se volvió hacia Marina Clara con una expresión determinada. Quiero ofrecerte el puesto de coordinadora de educación especial y superdotación. Sé que es un cargo que no existía antes, pero ahora sabemos que lo necesitamos. Marina Clara sintió una mezcla de emoción, gratitud y una responsabilidad inmensa. Directora, acepto, pero quiero que sepas que Isabela no es la única. Si hay una niña como ella que pasó desapercibida, probablemente hay más. Exactamente. Tu primera tarea será identificar a otros estudiantes que puedan tener necesidades especiales o superdotación. Tu segunda tarea será ayudarnos a crear un ambiente donde todos los niños puedan prosperar. Pero ni Marina Clara ni la directora sabían que su decisión de transformar la escuela tendría repercusiones mucho más allá de los muros de la institución. La historia de Isabela estaba a punto de inspirar cambios en toda la comunidad, pero también traería desafíos que nadie había anticipado. Y mientras celebraban este momento de triunfo, no sabían que el verdadero test de su compromiso aún estaba por venir. La escuela municipal Profesor João da Silva había cambiado de maneras que nadie había imaginado posible. Lo que comenzó como una lucha por una niña se había convertido en una revolución educativa que tocaba cada aspecto de la institución. Marina Clara ahora tenía su propia oficina pequeña, adaptada de un cuarto de almacenamiento, donde había creado lo que los estudiantes llamaban cariñosamente el cuarto de los superpoderes. Las paredes estaban decoradas con trabajos extraordinarios de estudiantes que habían sido identificados como superdotados, neurodivergentes o simplemente únicos en sus talentos. En estos 3 meses, Marina Clara y su equipo recién formado habían identificado 12 estudiantes más con necesidades especiales o habilidades excepcionales. Había un niño de 4º grado con dislexia severa que resultó ser un genio visual espacial, capaz de crear mapas mentales complejos de cualquier información. Una niña de 1er grado que parecía hiperactiva resultó tener una memoria fotográfica extraordinaria para detalles visuales. Y luego estaba Miguel, un niño de 5º grado que había sido etiquetado como problemático por su aparente agresividad, pero que en realidad tenía síndrome de Tourette. Una vez que sus tics fueron comprendidos y manejados apropiadamente, emergió como un líder natural y un mediador excepcional entre sus compañeros. La transformación más dramática, sin embargo, había sido la de Isabela. La niña que una vez se escondía en los baños llorando, ahora era una presencia tranquila pero segura en su nueva aula especializada durante parte del día y en su aula regular adaptada el resto del tiempo. Marina Clara había trabajado con Regina, quien había pedido específicamente ser entrenada en educación inclusiva, para crear adaptaciones simples pero efectivas. Un rincón tranquilo en el aula donde Isabela podía retirarse cuando se sentía sobrecargada sensorialmente. Auriculares con cancelación de ruido disponibles durante actividades ruidosas y proyectos matemáticos avanzados que la desafiaran apropiadamente. Pero el cambio más hermoso había sido social.
Una mañana, Marina Clara había observado algo que la hizo llorar de alegría. Isabela estaba en el patio del recreo, no sola junto a la pared, sino sentada bajo un árbol con 3 compañeros de clase, enseñándoles un juego de patrones matemáticos que había inventado. Mira, si empiezas con 2, luego 4, luego 8, ¿cuál viene después? Escuchó Marina Clara que Isabela preguntaba. 16, gritó emocionado un niño llamado Pedro. Sí, ahora hazlo con 3, 3, 6, 12, 24, respondió una niña llamada Sofía. Por primera vez en su vida escolar, Isabela estaba enseñando a otros niños, compartiendo su amor por los números y siendo valorada por sus compañeros por lo que podía contribuir en lugar de ser rechazada por ser diferente. Regina Almeida había experimentado quizás la transformación más profunda de todos los adultos involucrados. Después de años de resistirse al cambio, había pedido específicamente ser asignada como maestra principal de Isabela y de los otros estudiantes superdotados identificados. Marina Clara, le había dicho una tarde, necesito hacer esto bien. No solo por estos niños, sino por todos los que fallé en reconocer a lo largo de los años. Regina había tomado cursos de educación especial los fines de semana. Había leído todo lo que podía encontrar sobre autismo y superdotación, y había transformado completamente su metodología de enseñanza. Su aula ahora tenía múltiples estaciones de aprendizaje, materiales adaptativos y un ambiente que celebraba las diferencias en lugar de suprimirlas. Pero lo más conmovedor había sido verla una mañana sentada en el suelo junto a Isabela, aprendiendo sobre patrones matemáticos avanzados. Maestra Regina, había dicho Isabela, ¿sabía usted que los números Fibonacci aparecen en las flores del girasol? No, Isabela, ¿podrías enseñarme? Y durante los siguientes 20 minutos, la alumna se había convertido en maestra, explicando conceptos matemáticos complejos con una claridad que dejó a Regina asombrada. La transformación de la escuela no había pasado desapercibida. Un padre había grabado en video la presentación de Isabela durante la feria de matemáticas y lo había compartido en las redes sociales. El video se había vuelto viral, no solo localmente, sino a nivel nacional. Niña autista de 8 años resuelve problemas de matemáticas de nivel universitario, decían los titulares. Pero Marina Clara había trabajado cuidadosamente con la familia para asegurar que la narrativa se centrara no en Isabela como un fenómeno, sino en la importancia de la educación inclusiva. Periodistas, educadores e incluso funcionarios del Ministerio de Educación habían visitado la escuela. Algunas universidades habían ofrecido becas para estudios futuros de Isabela. Pero lo más importante, otras escuelas públicas habían comenzado a implementar programas similares de identificación y apoyo para estudiantes excepcionales. Con toda la atención que había recibido Isabela, habían surgido oportunidades que Carla nunca había imaginado. Una escuela privada prestigiosa había ofrecido una beca completa para Isabela. Varias familias acomodadas habían ofrecido ayuda financiera. Un programa especial para niños superdotados en São Paulo había extendido una invitación. Una tarde, Carla se sentó con Marina Clara para discutir estas opciones. No sé qué hacer, confesó Carla. Todas estas oportunidades suenan maravillosas, pero Isabela está feliz aquí por primera vez. Tiene amigos, maestros que la entienden. Un ambiente donde puede ser ella misma. Marina Clara escogió sus palabras cuidadosamente. Carla, ¿qué dice Isabela? Eso es lo que me confunde. Le pregunté sobre la escuela privada elegante y me dijo que no quiere ir. Dice que aquí la entienden y que quiere ayudar a otros niños como ella. ¿Y tú qué piensas de eso? Carla sonrió por primera vez en la conversación. Creo que mi hija de 8 años es más sabia que yo. Ha encontrado su lugar, su propósito. ¿Quién soy yo para cambiar eso? Un día,
Exactamente 6 meses después del primer día que Marina Clara había escuchado el llanto de Isabela en el baño, se encontró caminando por el mismo pasillo durante el recreo. Esta vez, escuchó voces diferentes viniendo del baño. Se acercó cautelosamente y escuchó la voz suave pero segura de Isabela. «No llores, Ana. Sé que se siente terrible cuando los otros no entienden». Marina Clara se asomó discretamente y vio una escena que la llenó de una emoción indescriptible. Isabela estaba sentada en el suelo del baño, exactamente donde Marina Clara la había encontrado meses antes, pero esta vez consolando a una niña de primer grado que lloraba. «¿Cómo sabes que me entienden?», sollozó la pequeña Ana. «Porque yo también era diferente. Los otros niños me decían cosas feas, pero luego encontré a la maestra Marina Clara y ella me ayudó a ver que ser diferente es especial». «¿Pero qué pasa si nunca me entienden?». Isabela tomó la mano de Ana con una gentileza que contrastaba hermosamente con la niña atemorizada que había sido meses antes. «Te voy a decir un secreto. Al principio yo pensaba que había algo malo conmigo. Pero la maestra Marina Clara me enseñó que mi cerebro funciona diferente, no incorrectamente. ¿Y sabes qué? Mi diferencia me permite ver patrones que otros no ven, resolver problemas de maneras únicas». «¿De verdad? ¿De verdad? Y apuesto a que tú también tienes algo especial. Solo necesitamos encontrar qué es». Marina Clara sintió las lágrimas corriendo por sus mejillas. La niña que había sido víctima ahora se había convertido en protectora. El círculo no solo se había cerrado, sino que se había transformado en algo hermoso. La directora Sonia había decidido organizar una ceremonia especial para reconocer los cambios implementados en la escuela. Había invitado a padres, funcionarios de educación y representantes de otras escuelas para compartir lo que habían aprendido. Isabela, quien meses antes no podía hablar frente a la clase, ahora estaba de pie en el pequeño escenario del aula magna, hablando con confianza tranquila sobre su experiencia. «Mi nombre es Isabela y soy autista y superdotada. Antes pensaba que eso significaba que algo estaba mal conmigo. Ahora sé que significa que soy única y que mi forma de ver el mundo puede ayudar a otros». La audiencia la escuchaba con atención absoluta. «Quiero agradecer a la maestra Marina Clara, quien me vio cuando nadie más podía verme. Quiero agradecer a la maestra Regina, quien aprendió una nueva forma de enseñar para ayudarme. Y quiero agradecer a mis compañeros, quien aprendieron que diferente no significa menos valioso». Cuando Isabela terminó su discurso, la audiencia se puso de pie en una ovación que duró varios minutos. Pero lo más hermoso para Marina Clara fue ver a Carla en primera fila, llorando de orgullo, ya no por la brillantez de su hija, sino por la persona compasiva y segura en que se había convertido. No todo había sido perfecto en esta transformación. El éxito del programa había traído desafíos inesperados. Algunos padres habían comenzado a presionar para que sus hijos también fueran evaluados para superdotación, no siempre por razones educativas apropiadas. Un día, Marina Clara había tenido que tener una conversación difícil con una madre que insistía en que su hijo también era genio como Isabela. «Señora Martínez, cada niño tiene talentos únicos, pero no todos son superdotados en el sentido académico tradicional. Su hijo Carlos tiene habilidades sociales excepcionales e inteligencia emocional muy alta. Eso es igualmente valioso». También habían enfrentado críticas de algunos sectores que argumentaban que estaban gastando demasiados recursos en pocos estudiantes, cuando había necesidades básicas sin cubrir. La respuesta de la directora Sonia había sido clara. No es cuestión de gastar más recursos, es cuestión de usar mejor los recursos que tenemos. Y cuando ayudamos a cada niño a alcanzar su potencial, toda la sociedad se beneficia. La escuela municipal
profesor João da Silva había sido seleccionada por el Ministerio de Educación como modelo nacional para educación inclusiva y desarrollo de talentos. Marina Clara había sido invitada a presentar el programa en conferencias educativas por todo Brasil, pero lo que más la emocionaba no eran los reconocimientos, sino los pequeños momentos diarios que mostraban el verdadero impacto del cambio. Como cuando vio a Miguel, el niño con síndrome de Tourette, liderando un grupo de resolución de conflictos en el patio. O cuando observó a la niña con dislexia que había desarrollado un método visual único para enseñar lectura a sus compañeros con dificultades similares. O cuando escuchó a Regina explicando a un visitante: aprendí que mi trabajo no es hacer que todos los niños encajen en el mismo molde. Mi trabajo es descubrir el molde único de cada niño y ayudarlo a brillar dentro de él. En una tarde tranquila, después de que todos los estudiantes se habían ido a casa, Marina Clara se encontró sola en su pequeña oficina cuando Isabela apareció en la puerta. «Maestra Marina Clara, ¿puedo hacerle una pregunta?» «Siempre, Isabela. ¿Qué pasa? ¿Por qué luchó tanto por mí cuando nadie más lo hacía?» Marina Clara se agachó para estar a la altura de la niña, mirándola directamente a los ojos verdes que ya no evitaban el contacto visual. «¿Recuerdas que te conté que yo también fui una niña diferente?» Isabela asintió. «Cuando era pequeña, nadie luchó por mí. Nadie vio mi potencial detrás de mis diferencias. Crecí sintiendo que había algo fundamentalmente malo conmigo. No quería que tú pasaras por eso. Pero ¿cómo sabía que yo era especial y no solo rara como decían los otros?» Marina Clara sonrió. «Porque aprendí que rara es solo otra palabra para única. Y lo único siempre es valioso, aunque tome tiempo que otros lo reconozcan». Isabela se quedó pensativa por un momento. «Maestra, ¿sabe qué quiero ser cuando sea grande?» «¿Qué quiere ser?» «Quiero ser maestra como usted. Quiero ayudar a niños diferentes a saber que son especiales». En ese momento, Marina Clara supo que todo había valido la pena. No solo había salvado a una niña, sino que había inspirado a la próxima generación de defensores de la educación inclusiva. El impacto de la historia de Isabela se había extendido mucho más allá de los muros de la escuela. La comunidad de Guarulhos había comenzado a cambiar su perspectiva sobre las diferencias neurológicas. Negocios locales habían comenzado a contratar personas con autismo, reconociendo habilidades únicas como atención al detalle y pensamiento sistemático. Un centro comunitario había iniciado grupos de apoyo para padres de niños neurodivergentes. Y quizás, lo más hermoso, habían surgido círculos de talentos, donde niños con diferentes habilidades se enseñaban mutuamente. Isabela enseñaba matemáticas avanzadas, Miguel enseñaba resolución de conflictos, la niña con memoria fotográfica enseñaba técnicas de memorización. La diversidad había dejado de ser vista como un problema a resolver y había comenzado a ser celebrada como una riqueza a cultivar. Era una mañana soleada de marzo, exactamente un año después de que Marina Clara había comenzado a trabajar en la escuela municipal Profesor João da Silva. Caminaba por los pasillos que una vez habían resonado con el llanto silencioso de una niña incomprendida y ahora vibraban con la energía de estudiantes que sabían que sus diferencias eran valoradas. En el aula 2B, donde todo había comenzado, Regina ahora dirigía lo que llamaban el Laboratorio de Mentes Brillantes. Estudiantes de diferentes grados y habilidades trabajaban juntos en proyectos que celebraban sus fortalezas únicas. «Miren, Isabela me enseñó a ver los números de esta manera», escuchó Marina Clara, que Pedro le explicaba a un grupo de visitantes de otra escuela. «Y Miguel nos mostró cómo resolver disagreements sin pelear». Lo que había comenzado como la lucha de una maestra por una estudiante
se había convertido en el programa Mentes Únicas, ahora implementado en 43 escuelas públicas de São Paulo. Marina Clara viajaba regularmente como consultora, pero siempre regresaba a su escuela hogar. El programa tenía varios componentes clave. Todos los maestros eran entrenados para reconocer signos de neurodivergencia y superdotación, no solo como problemas, sino como diferencias valiosas. Cada aula tenía espacios tranquilos, materiales adaptativos y metodologías que acomodaban diferentes estilos de aprendizaje. Los estudiantes con diferentes habilidades se enseñaban mutuamente, creando una cultura donde las diferencias eran vistas como recursos, no obstáculos. Los padres recibían educación y apoyo para entender y nutrir las necesidades únicas de sus hijos. Ana, la niña que Isabela había consolado en el baño, había sido identificada con alta creatividad artística y ahora lideraba proyectos de arte-terapia para estudiantes con ansiedad. Carlos, el hijo de la señora Martínez, se había convertido en mediador estudiantil oficial, usando su inteligencia emocional excepcional para ayudar a resolver conflictos. Y Miguel había sido invitado a hablar en una conferencia nacional sobre síndrome de Tourette, inspirando a otros niños a ver sus diferencias neurológicas como parte de su identidad única, no como limitaciones. Pero de todas las historias de éxito, la más hermosa para Marina Clara era la de Regina. Regina Almeida se había convertido en una de las voces más poderosas a favor de la educación inclusiva. En conferencias educativas, compartía honestamente sobre sus años de ignorar señales de superdotación y neurodivergencia. Por 22 años, pensé que era una buena maestra porque mantenía el orden y seguía el currículo, había dicho en su presentación más reciente. Pero aprendí que ser una buena maestra significa ver el potencial único de cada niño y hacer todo lo posible para nutrirlo. Regina había regresado a la universidad para estudiar educación especial y ahora dirigía entrenamientos para otros educadores veteranos que, como ella, necesitaban desaprender viejas creencias sobre lo que constituía un estudiante exitoso. La humildad de reconocer que estaba equivocada fue lo que me permitió convertirme en la educadora que siempre debía haber sido, le había dicho a Marina Clara. A los 9 años, Isabela se había convertido en algo que nadie había anticipado, una mentora para otros niños neurodivergentes. Su historia había inspirado la creación del programa de amigos especiales, donde estudiantes mayores con necesidades similares guiaban a los más jóvenes. Cada semana, Isabela dedicaba tiempo a hablar con niños recién identificados como autistas o superdotados, compartiendo estrategias de afrontamiento y, lo más importante, esperanza. Al principio, todo se siente muy confuso y triste, le decía a un niño de 6 años que acababa de ser diagnosticado con autismo. Pero luego aprendes que tu cerebro especial puede hacer cosas maravillosas que otros cerebros no pueden hacer. Su cuaderno personal, que una vez había estado lleno de patrones matemáticos solitarios, ahora contenía dibujos de todos sus amigos, poemas sobre la amistad y planes para ayudar a más niños como ella. El efecto dominó de la historia de Isabela había alcanzado niveles que nadie había imaginado. Universidades habían comenzado a cambiar sus programas de formación docente para incluir educación sobre neurodiversidad. El Ministerio de Educación había lanzado una campaña nacional sobre celebrar las diferencias, pero quizás el impacto más significativo había sido en las familias. Miles de padres ahora buscaban activamente entender las diferencias de sus hijos en lugar de tratar de corregirlas. Una madre le había escrito a Marina Clara: «Durante años traté de hacer que mi hijo fuera normal. Después de escuchar la historia de Isabela, decidí ayudarlo a ser extraordinariamente él mismo. La diferencia en su felicidad ha sido milagrosa.
No todo había sido fácil. El programa enfrentaba desafíos constantes de financiamiento, resistencia de algunos sectores educativos tradicionales y la presión constante de demostrar resultados en pruebas estandarizadas que no siempre capturaban el tipo de crecimiento que estaban viendo. Marina Clara había aprendido que cambiar sistemas era un maratón, no un sprint. Había días difíciles, retrocesos y momentos de duda. Pero cada vez que se sentía desanimada, recordaba a la niña de 8 años llorando sola en el baño y encontraba la fuerza para continuar. Un día, durante una entrevista para un documentario sobre educación inclusiva, le preguntaron a Marina Clara cuál había sido la lección más importante de toda esta experiencia. Aprendí que cada niño que llega a nuestras aulas trae un regalo único. Nuestro trabajo como educadores no es hacer que todos los regalos se vean iguales, sino descubrir qué hace especial a cada uno y ayudar a desenvolverlo. Pero ¿qué pasa con los recursos limitados, las aulas sobrepobladas, todas las barreras prácticas? Descubrimos que la inclusión verdadera no siempre requiere más recursos. A veces requiere usar los recursos que tenemos de manera más inteligente y humana. Pero lo más importante que requiere es un cambio de perspectiva, ver las diferencias como fortalezas, no como problemas. Cuando Isabela cumplió 10 años, tenía planes claros para su futuro. Quería estudiar neurociencia cognitiva para entender mejor cómo funcionan los cerebros como el suyo. Quería desarrollar nuevos métodos de enseñanza que fueran naturalmente inclusivos y quería escribir libros para niños sobre ser diferente. Quiero que cada niño autista sepa que puede lograr sus sueños, había dicho en su discurso de cumpleaños, y quiero que cada niño típico aprenda que la diferencia hace el mundo más interesante y hermoso. Su relación con su madre se había profundizado tremendamente. Carla había tomado cursos sobre autismo y ahora trabajaba medio tiempo como asistente en el programa de inclusión de la escuela, ayudando a otras familias a navegar el proceso de entender y apoyar a sus hijos neurodivergentes. Mi hija me enseñó que ser madre no es sobremoldear a tu hijo para que encaje en el mundo, había dicho Carla en una reunión de padres. Es sobre amar a tu hijo exactamente como es y ayudar al mundo a ver su belleza única. En una tarde tranquila, 5 años después de todo había comenzado, Marina Clara se sentó en su oficina, ahora mucho más grande y llena de reconocimientos, pero decorada principalmente con dibujos y cartas de sus estudiantes. Isabela, ahora de 13 años y estudiando en un programa acelerado, mientras también participaba en investigación sobre educación inclusiva, había venido a visitarla. Maestra Marina Clara, ¿alguna vez se arrepiente de haber luchado por mí? Fue muy difícil para usted. Marina Clara miró a la joven segura y compasiva que estaba frente a ella, tan diferente de la niña atemorizada que había conocido años antes. Isabela, luchar por ti fue la decisión más fácil que he tomado en mi vida. Lo difícil habría sido no hacerlo. ¿Por qué? Porque cuando ves a un niño sufriendo y tienes el poder de ayudar, realmente no tienes opción. Tu corazón toma la decisión por ti. Isabela sonrió. Eso es exactamente lo que siento ahora cuando veo a otros niños como era yo antes. Mi corazón toma la decisión. Exacto. Ese es el círculo de la compasión. Cuando alguien te ayuda a brillar, naturalmente quieres ayudar a otros a hacer lo mismo. Mientras Marina Clara reflexionaba sobre los años transcurridos, se dio cuenta de que la historia de Isabela no era realmente sobre autismo o superdotación. Era sobre algo mucho más fundamental, la capacidad humana de ver más allá de las apariencias, de abrazar las diferencias y de luchar por aquellos que no pueden luchar por sí mismos. Era sobre el poder transformador del amor incondicional, la importancia de la comprensión por encima del juicio, y la verdad de que cada ser humano tiene algo único y valioso que ofrecer al mundo.
pero sobre todo, era sobre la esperanza. La esperanza de que un solo acto de compasión puede crear ondas que se extienden mucho más allá de lo que podemos imaginar. Mientras el sol se ponía sobre la escuela municipal Profesor João da Silva, Marina Clara cerró su oficina y caminó por los pasillos ahora silenciosos. En las paredes colgaban trabajos de cientos de estudiantes que habían pasado por el programa de inclusión a lo largo de los años. Cada trabajo contaba una historia. Cada historia representaba un niño que había encontrado su lugar en el mundo. Y cada niño que había encontrado su lugar había creado espacio para que otros también lo encontraran. La historia de Isabela nos enseña que detrás de cada niño diferente hay un potencial extraordinario esperando ser descubierto. Nos recuerda que la verdadera educación no es sobre crear conformidad, sino sobre nutrir la individualidad única de cada ser humano. Pero esta historia no termina aquí, termina contigo. En este momento, en alguna escuela de tu comunidad, hay una niña como Isabela sentada sola en el rincón del aula, balanceando las manos nerviosamente mientras los demás niños juegan sin ella. Hay un niño como Miguel siendo etiquetado como problemático cuando realmente necesita comprensión. Hay una Ana llorando en el baño porque nadie entiende su forma única de ver el mundo. Y hay educadores como Regina que necesitan aprender que no es demasiado tarde para cambiar. Hay padres como Carla que necesitan apoyo para entender a sus hijos excepcionales. Hay directores como Sonia que necesitan el valor para implementar cambios sistémicos. La pregunta no es si estos niños existen en tu comunidad. Existen. La pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto? ¿Cómo puedes ser parte del cambio? Si eres padre o madre, observa a tu hijo con ojos nuevos. ¿Qué hace único a tu niño? Aboga por tu hijo en la escuela si notas que sus necesidades no están siendo atendidas. Aprende sobre diferentes tipos de inteligencia y neurodiversidad. Enseña a tu hijo a valorar las diferencias en otros. Si eres educador, mira más allá de los comportamientos disruptivos para entender las necesidades subyacentes. Busca entrenamiento en educación inclusiva y neurodiversidad. Crea espacios en tu aula que acomoden diferentes estilos de aprendizaje. Sé el defensor que cada niño único necesita. Si trabajas en administración educativa, implementa programas de identificación temprana para superdotación y necesidades especiales. Capacita a tu personal en educación inclusiva. Crea políticas que celebren la diversidad neurológica. Asigna recursos para apoyo individualizado. Si eres miembro de la comunidad, apoya iniciativas de educación inclusiva en tu área. Edúcate sobre autismo, ADHD, dislexia y otras diferencias neurológicas. Desafía estereotipos y prejuicios cuando los encuentres. Crea oportunidades para que niños con diferentes habilidades interactúen y aprendan unos de otros. Recuerda que Marina Clara era solo una profesora humilde con recursos limitados. No tenía poderes especiales, presupuestos enormes o autoridad extraordinaria. Lo que tenía era compasión, determinación y la voluntad de actuar cuando vio injusticia. Si ella pudo transformar una escuela entera, una comunidad y eventualmente el sistema educativo de una región, imagina lo que puedes lograr cuando decides que cada niño merece ser visto, valorado y apoyado en su singularidad. Esta noche, cuando te acuestes, quiero que te hagas una pregunta. ¿Qué niño diferente en mi vida necesita que alguien como Marina Clara luche por él? Puede ser tu propio hijo, un estudiante en tu clase, el niño tímido del vecindario, o incluso tu yo interior que una vez fue ese niño incomprendido. No importa quién sea, lo que importa es que, ahora que conoces la historia de Isabela, ya no puedes fingir que no sabes que estos niños existen y necesitan nuestra ayuda.
Imagina un mundo donde cada niño autista sabe que su forma única de procesar información es valiosa, donde cada niño con ADHD es visto como creativamente energético, no problemático, donde cada niño superdotado es desafiado apropiadamente, no ignorado, donde cada niño con dislexia es apoyado para desarrollar sus fortalezas visuales, espaciales, excepcionales. Imagina escuelas donde la diversidad neurológica es celebrada como una riqueza, no tolerada como un problema, donde los niños aprenden desde temprana edad que las diferencias hacen el mundo más interesante y hermoso. Imagina una sociedad donde personas como Isabela no solo sobreviven, sino que prosperan y lideran, usando sus perspectivas únicas para resolver problemas que otros no pueden ver. Ese mundo es posible, pero requiere que cada uno de nosotros tome la decisión que Marina Clara tomó: ver más allá de las diferencias para encontrar el potencial extraordinario, y luego luchar incansablemente para que ese potencial sea desarrollado. Antes de continuar con tu día, toma un momento para hacer un compromiso concreto. 1. Identifica a un niño en tu vida que puede estar siendo incomprendido por ser diferente. 2. Edúcate sobre sus necesidades específicas y cómo puedes apoyarlo. 3. Actúa tomando al menos una medida concreta para mejorar su situación. 4. Comparte esta historia con alguien que trabaje con niños o que sea padre, madre. 5. Continúa buscando maneras de promover la inclusión y celebración de la neurodiversidad. Años en el futuro, cuando mires hacia atrás en tu vida, ¿qué quieres recordar? ¿Que conocías niños excepcionales pero no hiciste nada para ayudarlos? ¿O que, inspirado por la historia de una niña autista y una profesora humilde, decidiste ser parte de la solución? La historia de Isabela nos enseña que no necesitas ser perfecto, rico o poderoso para hacer una diferencia transformadora. Solo necesitas tener ojos para ver, corazón para sentir y valor para actuar. Cada Isabela que ayudes a brillar iluminará el camino para otra. Cada Marina Clara que inspires creará ondas de cambio que se extenderán por generaciones. Esta es tu invitación a ser parte de algo más grande que tú mismo. Esta es tu oportunidad de ser el héroe en la historia de alguien más. La pregunta final no es si tienes el poder para marcar la diferencia. La pregunta es, ¿tendrás el valor de usarlo? El futuro de miles de niños extraordinarios como Isabela depende de tu respuesta. ¿Cuál será tu respuesta?